Voy a compartirles un mensaje que lo titulé El poder de la fe. Amén. Y se encuentra ahí en Primera de Reyes 17:9. O sea, desde el 9 en realidad, ya no es el 9. Amén. ¿Lo tienen por ahí? Primera de Reyes 17, desde el 9. Amén. Dice, bueno, ahí los que no tengan Biblia lo pueden estar leyendo junto con la proyección. Dice Elías y la viuda de Sarepta. Voy a leer el 8 igual, ¿ya? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, bueno, a él, Elías, ¿verdad? Al profeta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, para adorar, Padre, para estar juntos en coinonía, en armonía, Señor, pero también para aprender de tu palabra, Jesús. Te pedimos, Señor, que puedas quitar toda distracción de medio de nosotros, Señor, que nos impida recibir la bendición, Señor, que tú nos quieres entregar en este día, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Haznos esa buena tierra, Jesús, donde la semilla cae, brota y da su fruto a su tiempo, Señor. Que tu presencia nos acompañe, Señor. Usa mi vida, Padre, para que nos puedas bendecir en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el contexto de esta historia es que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. ¿Ya? Había un rey ya de los últimos llamado Acab que había hecho que el pueblo pecara delante del Señor. Entonces el Señor habla a través del profeta, ¿verdad? El profeta Elías le habla a Acab y le dice que iba a haber una sequía en el pueblo. Iba a haber una sequía en el territorio. Y entonces Dios manda a Elías a esconderse, ¿ya? Obviamente el rey Acab, a esconderse en un arroyo. Y le dice, quédate aquí, yo voy a enviar a cuervos que te alimenten, que te traigan pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y tú vas a beber agua de este arroyo. Entonces Elías lo hizo así, se queda ahí, y cuando el arroyo comienza a secarse, porque como estaban en sequía, dejó de llover, el arroyo se seca, entonces el Señor le vuelve a dar una palabra para direccionarla, ¿ya? Y aquí es cuando el Señor le dice que lo manda, ¿verdad?, a Sarepta a encontrarse con esta viuda. Y hay algo que me llama mucho la atención de esta historia, es que dice en el versículo 9, dice, yo he dado orden allí. Y es que el Señor, esto no fue obra del destino, esto no fue una casualidad. No fue que casualmente Elías fue a Sarepta y se encontró con esta mujer, sino que estaba preparado de antemano del Señor que este encuentro ocurriera.
¿Para qué? Para ver la sobrenaturalidad del Señor, porque algo iba a suceder cuando estas dos personas se juntaran. Algo iba a pasar en la vida de esta mujer cuando se encontrara con Elías. Y entonces es lindo saber que hay ciertos encuentros, hay momentos en nuestra vida, hay situaciones que vamos viviendo que no son casualidad. Nosotros no vivimos nada porque el destino lo quiso así, porque los planetas se alinearon y justo yo estoy aquí parada y ustedes sentados. No, si estamos aquí es porque el Señor quiere que estemos aquí, porque algo quiere hacer con nuestra vida, porque hay algo que quiere hacer el Señor con nosotros. Amén. Y esto es hermoso porque iba a pasar algo. Elías va para que él sea alimentado de esta viuda, sin saber que él iba a ser ese instrumento para que Dios la alimentara a ella. No sé si se entendió, pero es muy loco. O sea, él iba con una necesidad para ser suplida, pero realmente iba como un instrumento de Dios a suplir la necesidad de esa mujer. Y las viudas en ese tiempo eran mujeres que representaban pobreza y desprotección. ¿Ya? Eran mujeres, entendamos que la mujer en ese contexto no tenía un rol tan importante como lo tiene hoy día. Entonces una mujer viuda era una mujer que estaba con necesidad, ya en desprotección. Por eso Jesús, el énfasis que hacía en la palabra de decir que ayudáramos a los huérfanos y a las viudas, porque son personas que tienen una necesidad. Los huérfanos no tienen a sus padres y las viudas no tenían a sus maridos, a sus esposos. Entonces, al ver esta necesidad, Jesús nos llama a nosotros como iglesia a preocuparnos de los huérfanos y de las viudas para suplir esa necesidad en amor. También su palabra dice en Salmos que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, para el Señor, para Jesús, era importante estas personas. Amén. Y en este contexto, a esta viuda nadie podía ayudarla. No era que fuera alguien a decirle, pucha, te falta comida, toma, te doy. Porque todos estaban viviendo un tiempo de sequía. O sea, ella estaba viviendo una situación de crisis en un tiempo de crisis. Y es bien complicado eso, porque ¿quién entonces iba a levantarse a suplir esta necesidad? Porque muchas veces tenemos necesidades y el Señor mueve a personas a suplirlas. Ahí el otro día estábamos en la célula y la Cari nos contaba uno de los tantos testimonios que tiene donde el Señor ha movido a personas para suplir necesidades. Donde el Señor ha movido personas para ir y entregarle lo que ella necesita. Y suena loco, pero el otro día estábamos hablando y una persona dice que estaba en el trabajo y de repente se pone a pensar en su mamá. Y dice que la incomodidad no era solo de pensar en su mamá, sino que porque algo el Señor le quería decir. Y como que el Señor la movía a entregarle algo a su mamá, dinero. Y esta persona le decía, pero Señor, si apenas sí me va a alcanzar a mí para fin de mes. Y conversando con el Señor ya se rindió y dijo, bueno, le voy a entregar algo. Mete platita en un sobre, llama a su mamá y le dice, voy a pasar a dejarte algo para que cuando yo llegue tú puedas salir. Llega a la casa, la mamá se encuentra con ella, le pasa el sobre y la mamá se pone a llorar. No es primera vez que ayudaba a su mamá, pero era primera vez que recibía esa reacción de ella. Y entonces le dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando tanto? Y entre esa conversación le dice, es que solo me quedaban 3,000 pesos para llegar a fin de mes y había orado al Señor que pudiera ayudarme. Y es que a veces creemos que lo que leemos en la Biblia es pasado. Pero no nos damos cuenta que en verdad esos testimonios siguen vigentes el día de hoy, siguen vigentes en nosotros. Por eso es importante compartir lo que el Señor hace con cada uno. Por eso es importante compartir lo que el Señor hace en nuestra vida, aunque lo veamos algo pequeño, puede ser algo que ayude mucho al hermano de al lado. Entonces Jesús tenía esta preocupación por las viudas, pero esta en particular y en el contexto que se encontraba no podía recibirla.
Amén. Y cuando llega Elías a su encuentro, yo me imagino que igual él se pudo dar cuenta que ella era por la manera en que se vestía. Porque no sé si les ha pasado, y ahí a los jóvenes quizás les pasa también cuando hacemos misiones y fuimos a entregar esta oncecita al hospital, que nosotros percibimos cuando una persona es de la calle y duerme ahí, no tiene un hogar por su manera de vestir, ¿verdad? Porque le falta un poco de aseo personal, porque tiene ropa que quizás está un poco sucia o tiene ropa que quizás está rota y uno percibe, ahí hay una necesidad. Uno percibe, uy, esta persona no tiene una casa. Entonces yo creo que Elías se debe haber dado cuenta que esta era una mujer viuda, ¿ya? Y el profeta le pide agua. Y antes siquiera de que ella vaya a servirle agua, no sé cómo le sirvió, quizás fue a sacar en un pozo, él la llama de vuelta y le pide pan para comer. Igual me da risa eso, porque ¿por qué no esperó que le trajera algo para pedirle otra cosa? Pero así es. Y ella, cuando le responde, manifiesta dos cosas muy importantes. Manifiesta su condición espiritual y manifiesta su condición, por decirlo, monetaria. Amén. Porque ella le responde, vamos a leerlo para que no nos perdamos. Ella le responde en el 12 y ella respondió, vive Jehová tu Dios. No le responde, vive Jehová Dios o vive Jehová mi Dios, sino que le dice, vive Jehová tu Dios. Y cuando nosotros hacemos esa oración, esa expresión, ¿verdad? Es porque realmente nosotros no tenemos una relación con esa persona. Porque nadie nombra a su mamá como la mamá, sino que le dice mi mamá, porque tenemos una relación con nuestra madre, o mi hermano, ¿verdad? O mi esposo. Pero cuando ella dice, vive Jehová tu Dios, manifiesta realmente que ella no tiene una relación con el Señor, que no hay una relación cercana con el Señor, pero sí conocía de él, pero sí sabía quién era Elías. Y lo segundo que le dice, y es cuando ella manifiesta su otra necesidad, es que solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite en su vasija. Y muchas veces creemos que esto poco que tenemos no sirve mucho. O sea, ella no tenía nada, un puñado, me imagino esto, de harina y un poco de aceite. No sé si alguna vez has hecho churrascas, ¿sí? Amén. Igual uno hace al menos 1 kilo, ¿verdad? Por lo bajo. Imagínense para la familia de Larraque, unos 2 o 3 kilos para que las chicas puedan comer, ¿verdad? Pero imagínense un puñado. ¿Cuántas saldrán? 2, si es que, ¿verdad? Y a veces eso poco, que para nosotros es poco, en las manos del Señor es mucho. Recordemos la historia de cuando Jesús alimentó a los 5.000 hombres, que en verdad está en todos los evangelios, pero a mí me gusta la de Juan, porque siento que Juan da más detalles. Es como cuando alguien te cuenta algo así nomás, el Iván es súper malo para hablar en casa. Siempre sus palabras son que loco, que cuático, sí, no y hola, creo. Esas son las palabras del Iván. Y cuando el Iván me cuenta una historia, siempre me la cuenta súper general. Y yo le digo, no, pero dame más detalle, empieza desde que te dijo hola. Pero él ya no se acuerda de mucho. Entonces me gusta Juan, porque Juan es como yo, le gustan los detalles, le gusta escribir así todo desde el hola hasta el adiós tal cual. Y me gusta mucho como lo escribe el Evangelio de Juan, porque él habla, acerca de que Jesús estaba haciendo milagros, se aparta con sus discípulos, ¿verdad? La multitud comienza a llegar porque vieron lo que hacía Jesús. Mateo describe que entonces como él empieza a ver que la multitud se acercaba, el Señor comienza a impartirles sobre el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y de repente empieza a caer la noche y se dan cuenta que la gente seguía ahí. Y entonces, lo voy a leer porque aquí hay una parte que me gusta mucho que escribe Juan. Para el que me quiera seguir, está en Juan, lo vamos a buscar. Juan 6, creo, sí. Dice,
dice que cuando alzó Jesús los ojos, en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? El 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Se dan cuenta que el Señor es soberano? Él todo lo sabe, pero Él a veces pregunta cosas solamente para probarnos. Él sabía lo que iba a pasar después, pero le consulta de todas formas. En la versión de Mateo dicen que los discípulos le dicen, Jesús, ya se está oscureciendo, mejor mandemos a toda la multitud, a las aldeas y a los campos para que busquen refugio y alimento. Y en la historia de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que de repente aparece un muchacho que tenía... vamos a leerlo. Dice, y aquí está un muchacho en el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea, ¿qué eran? Imagínense 5 panes, 2 peces, para nosotros, por ejemplo, que no somos 5.000 personas. ¿Ya comemos como 5.000? No somos 5.000 personas, pero ni siquiera alcanzaría para nosotros estos 5 panes y 2 peces. Imagínense los discípulos diciendo, Jesús, ya no estemos leseando, esto no va a alcanzar para alimentar a las 5.000 personas. Pero ¿qué hace el Señor? Empieza a repartir. Las personas empiezan a comer, hombres, igual que los hombres comen mucho. Dice 5.000 hombres aparte de las mujeres y los niños que estaban ahí. Imagínense cada hombre con su mujer. Ya, eran muchas personas. Y entonces empiezan a comer y hasta les sobra y lo guardan en canastas. Entonces con lo poco que tienes, si lo pones en las manos del Señor, el Señor los multiplica y hasta te sobra para guardar para la próxima necesidad. Amén. Qué increíble eso, qué increíble es el Señor. Y me gusta mucho porque la historia no habla nada de este muchacho. No dice lo que pasaba por su mente. ¿Por qué él entregó estos 5 panes y los 2 peces? ¿Qué fue lo que él pensó? Habrá dicho, bueno, los voy a pasar por si acaso. Por último, para que coma Jesús con sus discípulos. Los voy a poner a disposición, qué sé yo. No dice mucho. Pero él también fue un protagonista de esta historia, porque fue un muchacho que lo dio todo. Fue un muchacho que entregó lo que tenía. Y la otra vez me pasaba en los jóvenes, no tenía plata, no tenía efectivo. Siempre transferimos la ofrenda, esa mala costumbre ahora de transferir la ofrenda, ¿sí o no? Bueno, yo transfiero la ofrenda, y estábamos los jóvenes, y el Señor me ponía entregarle un billete a un joven porque el Señor quería pactar algo con él. Y yo, Señor, no tengo, le voy a pasar el anillo, dije, le voy a pasar el anillo por último y después se lo pido de vuelta. Y el Señor me dice, no, porque lo vas a tener que pedir de vuelta, tiene que ser algo que le dejes. Y yo empecé a preguntar, esa vergüenza de tener que preguntarle a alguien. Ya voy a pensar en quién puede tener. Esta puede tener. Le fui a preguntar, no tenía. Ay, le pregunté como a 5 personas y no tenían. Y yo, Señor, no se puede porque ya nadie tiene. Y estaban todos igual en la adoración, con su encuentro con el Señor. Y yo estaba ahí preguntando, puro haciendo atados. Pero de repente encontré a alguien que sí me prestó. Y yo pude pactar con esa persona de parte del Señor, de parte del Señor. Pero a veces creemos que lo poco que tenemos no sirve. Yo le decía al Señor, es que no tengo, no puedo. Pero el Señor algo quería hacer con esa persona. Algo quería hacer con esa persona. Y cuando yo pedí el dinero, me dijeron, ¿de cuánto? No importa el valor. Lo que importa es hacerlo. Entonces, eso es importante entender, que a veces vemos que lo que tenemos es muy poquito, pero cuando lo ponemos en las manos del Señor se multiplica y sobra para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, volviendo a la otra historia, esta mujer, al mostrar su condición, tanto espiritual, de mostrar que no tenía una relación con el Señor, y su condición material, que en verdad no tenía, ella apenas sí tenía para alimentarse ella, el profeta pudo haber dicho, pucha, qué pena quitarle a esta pobre mujer el pan a ella y a su hijo.
ya sabes que mejor no me lo des, no me lo des. Voy a buscar a alguien que quizás tenga un poquitito más y para que me pueda alimentar. No fue esa la respuesta del profeta, sino que le dijo, bueno, haz como me has dicho, pero dame a mí primero. Bueno, ¿esos son tus planes? ¿Esa es tu estrategia para lo que tú quieres hacer? Ok, hazlo, pero dame a mí primero. Y esto es muy especial porque no sé si les ha pasado cuando ustedes tienen algo suyo para comer, por ejemplo, unas papitas, ¿ya? Unas papetas, le dice la Isa, las papetas. Unas papitas. Y imagínate, tú tienes unas papitas y las estás abriendo. Son tuyas, ¿verdad? Entonces tú obviamente vas a comer. Imagínate que alguien te pida que le des primero a él. No, el apóstol es una mala referencia porque obviamente uno le va a querer dar porque el apóstol. Pero otra persona, ya, la Briana, ¿ya? La Briana me dice, no, dame a mí primero. Yo diría, che, ¿y por qué si estas son mis papitas? ¿Por qué te tengo que dar a ti algo que es mío? ¿Por qué te tengo que dar a ti esto si yo quiero comérmelas? Entonces, cuando Elías le dijo esto a esta mujer, bueno, hazlo como... Bueno, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿quién que está? Las papitas. Bueno, cuando Elías le dice a esta mujer, bueno, hazlo como tú estás diciendo, pero dame a mí primero, lo que el Señor realmente le quería enseñar era, ok, hazlo así, pero dame la primicia a mí. Como ese versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, lo que le quería enseñar era, bueno, tú tienes que comer, tu hijo tiene que comer, o sea, tu descendencia. Hay una necesidad que tú vas a suplir, pero dame la primicia a mí. Pero yo primero. Y el Señor quería enseñarle eso, que el Señor es primero. En todas las cosas, el Señor es primero. El otro día escuchaba a un pastor que decía que cuando a él le preguntaban, o él preguntaba a los hermanos, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? Muchas personas le decían, bueno, Dios, la familia, la iglesia. Otros decían Dios, la iglesia, la familia, pero siempre todos ponían a Dios por primer lugar. Y él decía que eso estaba mal, porque Dios no lo puedes catalogar en una posición de tu vida, porque Él es la plenitud de tu vida. Entonces Él no puede solamente ocupar el primer lugar, porque Él es todo para ti. Y esto me manifiesta mucho eso, o sea lo que sea que hagamos, sea cual sea la necesidad, sea cual sea la situación, Dios es primero. Dios es primero en nuestra vida. Amén. Y aquí me quiero detener un poquito porque encuentro muy loca esta historia. Cada vez que la leo sigo sin entender muchas cosas quizás, pero yo digo, ¿por qué el Señor lleva a Elías a una viuda? ¿Y por qué la lleva a una viuda? Porque si no lo había comentado, esta era una viuda gentil, o sea, una mujer que estaba fuera del pacto. Amén. Yo me imagino que habían viudas en Israel. ¿Por qué no llevarla a una viuda de Israel? ¿Por qué no llevarlo quizás a una familia que fuera más acomodada y donde Elías pudiera tener quizás más alimento o podría ser alimentado de la manera correcta? Sí, era profeta de Dios. No era cualquier persona, era una persona que hablaba de parte de Dios para el pueblo. O sea, no era cualquier persona para el Señor, pero creo que hay algo que tenía esa mujer que el Señor hizo que pusiera sus ojos en ella. O sea, algo había en ella, que el Señor hizo que se produjera este encuentro. Entonces, esta es una historia llena de improbables que el Señor hace o que el Señor genera para hacer un milagro. Amén. Y el profeta necesitaba ser alimentado por esta mujer, por esta viuda. Y para que una mujer, suena muy loco, pero para que una mujer sea viuda, tiene que pasar una cosa.
¿verdad? Su esposo tiene que morir, ¿cierto? Y las mujeres en ese tiempo vivían al servicio de su esposo y de la familia. Y cuando están con su esposo, están, entre comillas, en una buena situación, porque el esposo manifestaba también la provisión del hogar. Cuando el esposo muere, es como que la mujer queda desprotegida sin provisión. Y muchas veces nosotros tenemos buenas temporadas en nuestra vida. Tenemos temporadas en las que nos sentimos bendecidos, que me está yendo bien en el trabajo, me siento contento de la vida que tengo, nos levantamos ciertos días felices de la vida que tenemos, del esposo que está a nuestro lado, de los hijos, ¿verdad?, que se portan tan bien y obedecen en todo. Nos sentimos felices, pero de repente algo sucede, algo muere, algo se va y nos empezamos a desmotivar. Y nos empezamos a sentir que ya no tenemos ganas de venir, quizás ya no queremos servir de la misma manera. Ponemos otras cosas como prioridad antes que el servicio. Si alguien me invita a almorzar, allá voy, porque ya no importa que falte a la iglesia. O si alguien me invita un viernes, qué sé yo, a ver al cine, voy a ir, no importa faltar a los jóvenes. Y entonces comenzamos a sentirnos como esta viuda, solos, desprotegidos. No sé si se han dado cuenta cuando una persona llega al Señor, ¿verdad? Recibe a Cristo, se empieza a comprometer con el Señor, empiezan a saltar estos comentarios y es la persona que si necesitas algo, ahí está. Si necesitas mover sillas, ahí está la persona nueva, ¿verdad? Si necesitas lavar los baños, ahí está el nuevo. Si necesitamos hacer los panes, ahí está el nuevo. Si necesitamos enrollar estos cables, que después uno queda con todas las manos cochinas, ahí está el nuevo, ¿cierto? Y empezamos a ver estos comentarios como, ya, si le va a durar poco. Ya, si es que está en el primer amor y yo creo que le vamos a dar unos mesecitos más y ya va a estar como los otros. Y me acuerdo que una vez tuvimos una conversación junto con el Iván, con un joven que nos decía que él se sentía así. Era relativamente nuevo este joven y nos decía que ya había escuchado comentarios de, ya, si ya se te va a pasar. No, si es que estás en el primer amor, ya se te va a pasar. Y mientras conversábamos los tres en la mesa, decíamos, pero qué fome es que nosotros hagamos ese tipo de comentarios. Recordemos lo que decía el Señor a una de las iglesias en el Apocalipsis de Éfeso. Le decía, yo reconozco tus obras, que has tenido paciencia, has sabido rechazar a los malos, ¿verdad? Has soportado, pero tengo algo contra ti, y es que has perdido el primer amor. ¿Por qué vemos ese primer amor, esa devoción hacia el Señor como algo que va a pasar? Normalizamos que eso en algún momento se tiene que pasar. ¿Y saben qué? Cuando se pasa, si es que se te pasó ese enamoramiento del Señor, esa devoción al Señor, es que caminamos como viudas, haciendo lo que tenemos que hacer, pero desprotegidas, sin amor. Y eso es súper fuerte. Perder el primer amor al Señor es algo que hace morir algo dentro de ti. Ya no está esa chispa, ya no está ese nerviosismo, ya no están esas ansias de llegar al encuentro con el Señor. Es como cuando nos enamoramos con alguien. Cuando, por ejemplo, el apóstol sube a veces historias con la Leda que cumplieron 4 meses o 3 meses, ¿verdad? Y a veces saltan comentarios de personas que quizás llevan más tiempo y dicen, ya, el 5.º año ya no van a celebrar ni un mes. Pero qué fome es que ya no se celebre, porque qué lindo es estar con la persona que amas. Qué lindo es estar con el ser amado y dedicarte. Qué lindo es estar con el Señor. Qué lindo es poder disfrutar nuestra vida con el Señor. Iglesia, no pierdan el primer amor y si sienten que ya no tienen esa chispa, pídanle al Señor que los vuelva a enamorar. Que los vuelva a enamorar. No perdamos eso. Yo creo que si todos sirviéramos con ese amor ferviente del primer amor, esto sería totalmente diferente. Esto sería totalmente diferente. Por eso es importante que no nos quedemos en esta condición de viudez o de viuda, ni siquiera sé si esa palabra existe, de viuda del Señor.
porque el Señor está ahí. Solo que nosotros muchas veces lo rechazamos de nuestra vida y es como que lo matamos para nosotros. Y solamente hacemos. Y ahí es cuando empezamos a ver problemas como que empezamos a ver todas las cosas carnales. Empezamos a servir al Señor y muchas cosas nos amargan, muchas cosas nos molestan, actitudes de las personas. Y es porque perdemos esa esencia de mirar en amor, porque perdemos ese primer amor. Y yo creo que es importante saber qué vamos a hacer en estas situaciones de crisis. Porque esta mujer, después de perder a su esposo, eso ya era una crisis para ella. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con estos momentos de crisis? Que los vamos a vivir todos. O sea, si estás pasando una buena temporada, me alegro. Qué bueno, qué rico es sentirse así. Pero quiero decirte que va a venir el tiempo malo, va a venir el día malo. Va a venir el momento en que tenemos que ser probados también. Y es súper importante saber qué tenía esta viuda en este tiempo de crisis. ¿Qué tenía ella en este momento, en este periodo donde hay una necesidad en su vida? Y la palabra dice que tenía un puñado de harina y un poco de aceite en su vasija. Con la harina podemos hacer pan, que se representa la palabra del Señor. Y el aceite representa la presencia, el Espíritu Santo, la unción. ¿Qué tenía esta mujer en su casa cuando vino la crisis? Palabra y presencia. Un poco de palabra y un poco de presencia. Podía faltar el arroz, el fideo, las salchichas, el ketchup, la mayo, todas las añadiduras de su vida. Podían faltar en la crisis, pero no podía faltar la harina y el aceite. ¿Qué tienes tú en los momentos de crisis? ¿Qué te queda? ¿Con qué te quedas cuando estás mal? Si nos miramos a nosotros mismos, ¿qué tenemos cuando viene el día malo? Aunque sea poco, ¿nos queda presencia? Aunque sea poco, ¿nos queda palabra del Señor? ¿O solo nos olvidamos y tratamos de llenarnos con otras cosas? Eso es tremendo, porque lo que nosotros tenemos en el día malo va a determinar cómo actuaremos y lo que veremos de parte del Señor para nuestra vida. Eso va a determinar cómo vamos a pasar esta crisis. Y para esta mujer solo bastó tener un puñado de harina y un poco de aceite para ver la mano del Señor obrar sobre su vida, para ver al Señor obrar en su necesidad. Ella solo le creyó a lo que le decía el profeta. Porque en el versículo, ahí sí volvemos a Primera de Reyes. No sé quién está en el teclado, pero si puede... el Jopi, ayudarme. En Primera de Reyes, en el versículo 17-14, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto era solo una promesa lanzada hacia la vida de esta mujer a través de un profeta. Pero ella la tomó y la creyó en fe e hizo como le había dicho el profeta. Y en vez de dudar y decir, ¿cómo le voy a dar primero pan a esta persona que viene recién llegando y se la voy a quitar a mi hijo, por ejemplo? Que los hijos son súper importantes para uno. Uno puede no comer, pero el hijo tiene que comer. Imagínense, la mujer no lo dudó. No dijo, esto está mal, yo tengo que alimentar a mi hijo primero y después, quizás si me sobra un pedazo, se lo voy a dar a él. No fue así. Ella hizo como el profeta le había dicho y lo alimentó primero a él.
después a ella y después a su hijo. Y es que cuando actuamos en fe, en base a una promesa de parte del Señor, podemos ver que Jesús actúa de una manera sobrenatural en nuestra vida. Pero es la fe que tuvo esta mujer, es la fe que tuvo al creer en la promesa del Señor, la que hizo que su necesidad cambiara. Porque lo hizo sin pensarlo, porque lo hizo sin dudarlo, porque lo hizo creyendo en la palabra que se le había sido soltada. Y eso es tremendo, tremendo. ¿Saben lo que significa Sarepta? Porque el título de la Biblia es La viuda de Sarepta, Elías y la viuda de Sarepta. Yo tengo 3 definiciones aquí: casa de fundición, lugar de ardientes pruebas y refinación. Sarepta es un lugar donde el Señor probó a esta mujer. Sarepta es un lugar donde el Señor probó la fe de esta mujer. No tenía nada, solo tenía un poco, pero el Señor probó qué pasaba si le pedía eso poco que tenía. Y ella actuó en fe. El Señor prueba nuestra fe, el Señor prueba nuestra vida, pero no porque quiera hacernos sufrir, no porque se deleite viéndonos necesitados o se deleite viéndonos tristes. Porque la palabra dice, si ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, cuánto más yo, que soy el Padre que está en los cielos. Cuánto más el Señor quiere darnos cosas buenas. Pero el Señor nos prueba porque necesita que nuestra fe sea perfeccionada. Porque necesita que aumentemos nuestra fe. Porque necesita que confiemos en Él a ojos cerrados. A veces la Isa me pide cosas y yo le digo al tiro, hija, mamá ven ya hija, mamá ven ya hija. Ella me pide 6 veces el mamá ven con la misma intención y creyendo que yo voy a ir, porque ella no duda que yo no voy a ir. Ella no cree que yo le voy a mentir. Así el Señor demanda de nosotros esa confianza, de creerle sin cuestionarle, de creerle sin preguntar, solamente confiando. Porque ¿saben qué? Vamos a poder ver la provisión de Dios si pasamos necesidad. Veremos al Dios del consuelo si pasamos por tristezas. Veremos al Dios de la sanidad si pasamos por la enfermedad. Veremos al Dios de milagros si caminamos en lo imposible. Veremos al Dios que restaura y refina si prueba nuestra fe. ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor nos hace pasar por Sarepta? ¿Por qué el Señor nos hace estar en este lugar de ardiente prueba? Porque Él quiere manifestar una nueva naturaleza en tu vida. ¿Conociste al Señor que consuela? Amén. También hay un Señor proveedor. ¿Conociste al Señor que pelea tus batallas y que sana? Amén. Pero también hay un Señor que restaura. Pero también hay un Cristo que refina. Pero también hay un Señor que quiere manifestarse de una manera diferente en tu vida. Y no lo va a hacer si no está la necesidad. Por eso el Señor nos pone en pruebas. No porque le guste, sino que porque quiere mostrarte una nueva naturaleza de Él para tu vida. Quiere glorificarse de una nueva forma en ti. Hay una frase que leí el otro día que decía, Dios te ama como eres, pero no te dejará como estás. Porque nos ama como somos. Nos ama enojones, nos ama con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Ama lo bueno y lo malo de nosotros. Pero no te va a dejar así. El Señor no te va a dejar como estás, aunque ama como eres. Y por eso es que tenemos que pasar por estas crisis. Y por eso es que tenemos que pasar por estos lugares. Y por eso es que tenemos que vivir esas necesidades para poder confiar en esa promesa de parte del Señor. Ahí le pido que se pongan ustedes de pie. Yo estoy de pie.
¿Saben qué? Lo que tenemos que entregárselo al Señor. Lo que tengas, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus manos, lo que hay en tu casa, entrégaselo al Señor. Hay una historia, y el Señor debe tener algo con las viudas. Hay una historia en la Biblia, la ofrenda de la viuda se llama, que dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Lo dio todo a los pies del Señor. La viuda de Sarepta dio todo lo que tenía al Señor, confiando en su promesa. Yo creo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo creo que nadie ha ofrendado aquí todo lo que tiene saliendo aquí sin quedarse con nada. Pero ¿se imaginan ese escenario? Ofrendarlo todo y salir sin tener nada. Porque esa mujer lo hizo así. Y es que cuando la fe te mueve, no lo piensas, solo lo das, solo lo entregas. Y ahí quiero que cerremos nuestros ojitos. Y si tú te sientes en ese lugar de prueba, en ese Sarepta, en ese lugar de refinación, y sientes que tienes una necesidad, sea cual sea, que tienes una necesidad, ahí te invito a que levantes tus manos y comiences a orar al Señor. Visualiza en tus manos eso poco que tienes. Visualiza en tus manos eso que hay en tu corazón, que quizás es poco, quizás es mucho, pero visualízalo. Y si te sientes en esta debilidad, en esta soledad, con esta necesidad de ver al Señor obrar en tu vida de una manera extraordinaria, entrégaselo en fe. Eso que tienes, entréganselo en fe. Porque quiero decirte que la harina no va a escasear y el aceite no va a disminuir, iglesia. No vas a escasear en el Señor, ni en presencia te va a abandonar. El Señor va a estar contigo. El Señor va a suplir tu necesidad. Tu aceite no va a disminuir, tu aceite va a comenzar a aumentar. La presencia del Señor te va a comenzar a llenar. Ahí con sus ojitos cerrados le quiero decir un poco cómo termina esta historia en el versículo 16. Y es que esto ya es un hecho. Y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya, porque la harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir cuando tengamos fe y le entreguemos todo al Señor. No vamos a ser escasos, no vamos a estar faltos de aceite, no vamos a estar faltos de presencia. No vamos a estar faltos de revelación del Señor en nuestra vida. Si comenzamos a caminar en fe, si comenzamos a entregarle a Jesús todo lo que tenemos, creyendo en sus promesas. Amado Dios, aquí está tu iglesia, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que no somos nada sin ti. Reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Pero así como esta viuda, Jesús, te entregamos todo lo que tenemos, Señor. Te entregamos todo lo que tenemos, Jesús.
confiando, Padre, en tu palabra, confiando en tu poder, confiando en ti, Señor. Confiando, Padre, en lo que tú haces en nuestra vida. Ahí no te detengas de orar, porque es tu relación con el Señor. El mismo Dios que hizo alimentar a los 5,000 está aquí enfrente de ti. Y Él conoce tu necesidad. Y Él sabe de lo que tú te hace falta. Él sabe lo que te hace falta. Pero confía en el que tienes al frente. Toma la mano del Señor y camina, ojos cerrados. Ya no lo pienses más, ya no lo cuestiones, ya no dudes las promesas del Señor. Corre a arrebatarlas, corre y tómalas, corre y hazlas tuyas y camina en fe sobre las promesas de Dios sobre tu vida. Camina en fe sobre lo que el Señor ha dicho de ti y de tu familia. Créelo, porque es la única manera que los cielos se van a abrir. Es la única manera que te va a ser desatada una nueva porción. Porque el aceite no va a disminuir. Porque la harina no va a escasear. Porque el Señor no te va a dar un poco, sino que el Señor te va a dar mucho. El Señor va a hacer multiplicar lo que tienes en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor va a hacer multiplicar lo que está en tus manos en el nombre de Jesús. Y su presencia nos va a acompañar hasta el día que Él venga.